Hola, bienvenidas todas a un nuevo tiempo de intimidad con nuestro amado Jesús, diseñado solo para mujeres. Desde Casa de Amor Puerto Rico reciban un caluroso abrazo, deseando que esta noche sean grandemente bendecidas. Esta noche tenemos dos mujeres invitadas muy especiales, las cuales Dios me da el privilegio de poderles llamar familia y también poder ver y cómo ellas representan ese plan maravilloso que Dios tiene para bendecir a nuestras generaciones. Pero antes de esto, vamos a orar y vamos a ponernos delante del Señor, porque sabemos que Dios tiene grandes cosas en esta noche a través de las invitadas para nosotros. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder por este medio, Señor, estar unidas, Señor, y poder, Señor, ser edificadas con tu palabra. Yo bendigo a cada amiga, a cada hermana que hoy se conecta, Señor, y que este tiempo sea de bendición para cada una, Padre, y que nuestras invitadas sean usadas poderosamente por ti, Señor. Gracias te damos en esta noche. Te amamos y te bendecimos y ponemos, Señor, todo nuestro ser, nuestros oídos para escuchar, Señor, y nuestro corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra y a ser hacedoras de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidas de nuevo. En este momento quiero presentarles a nuestra primera invitada. Ella es una joven mujer que conocemos desde que era una pequeña niña y hemos visto cómo ella se ha esforzado por este legado que Dios le ha dado y hemos visto cómo ha crecido en el transcurso del tiempo. ¿Se recuerdan ustedes lo que le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo sobre la fe no fingida que él tenía heredada de su abuela y de su madre? Pues bueno, eso mismo podemos decir nosotros de esta joven, que es una tercera generación de mujeres de virtud. Para mí es un honor, es un placer poderla presentar en este tiempo, a la cual hoy le tenemos una gran admiración porque hemos visto su esfuerzo, hemos visto su entrega y ahora la podemos ver, poder cumplir el llamado que Dios le ha dado. Así que sin más tiempo que perder, yo les dejo hoy con nuestra querida Amy Bravati. Tantas promesas que Él tiene para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares, para nuestros hijos, para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y esta noche es una noche para declarar eso sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, que sin importar lo que estemos pasando en este momento, sabemos que nosotros estamos cubiertos de promesas que Él nos ha dado. Vamos, únete con nosotros esta noche y declara con tus labios: mis generaciones están bendecidas por tu mano, Señor. Lo declaramos y decimos que ya está hecho en el nombre de Jesús. Con
nuestras generaciones son bendecidas por nuestro Padre. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Vamos, decláralo, que está hecho sobre tu familia. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te Vamos, decláralo sobre tus hijos. Amén. Oh, amén. Amén. Vamos sobre tu hogar en esta noche. su gracia.
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Cuánto tú nos amas esta noche, Señor, con un amor tan profundo, incondicional. ¡Wow! Gloria a Dios, qué hermosa alabanza hemos escuchado en este momento. La verdad que ha ministrado nuestros corazones. Bendecimos la vida de nuestra querida Amy Bravatti y le pedimos al Señor que siga adelante en este llamado que le ha dado. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para su vida. Bueno, mis amadas hermanas y amigas, quiero decirles que una de las cualidades más hermosas que la palabra de Dios nos habla es sobre la amistad. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos que ya no les iba a llamar más siervos, sino que les iba a llamar amigos. Porque la Biblia dice que hay amigos que son mejores, que son más que un hermano. Y eso puedo decirlo yo en este momento. Quiero contarles que tengo el gran privilegio de tener una amada amiga, mi querida hermana Brenda Bravatti, pastora junto a su esposo en la iglesia Casa de Misericordia de Chicago. Y para nosotros ha sido una bendición conocerles. Tenemos más de 20 años de poder tener una hermosa amistad y de poder llamarnos, más que amigos, familia. Brenda ha estado conmigo en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, como dice la palabra, en los momentos no tan buenos, pero ha sabido hacer esa amiga, esa hermana especial para mi vida. Hoy se las presento con mucha alegría, sabiendo que Dios la usará poderosamente para bendición de cada una de nosotras. Así que, sin más tiempo que perder, yo les dejo con mi querida amiga y hermana, la pastora Brenda Bravatti. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Soy Brenda Bravatti y me da tanto gozo poder estar en esta noche con este hermoso grupo de damas, mujeres de virtud de la iglesia Casa de Amor. Estamos felices de poder llegar en este momento a Puerto Rico y poder traer una palabra, realmente ser más que todo una plática con ustedes de algo que el Señor ha estado ministrando a mi corazón y a mi vida, y que se las quiero compartir. Gracias a la pastora Wendy por la invitación, y quiero hoy compartir un tema al que le he llamado el de repente de Dios. El de repente de Dios. Y esto se refiere a cómo Dios actúa sobrenaturalmente en medio de las situaciones más difíciles. Muchas veces cuando no vemos nada, Dios está obrando y Dios actúa. Y hay muchos pasajes de la palabra del Señor que nos hablan de esa forma sobrenatural, sorprendente, inesperada en la que Dios actúa. Y yo creo que ha sido un año en los que hemos pasado diferente tipo de experiencias. Han habido pruebas, han habido dificultades, han habido situaciones inesperadas, como por ejemplo la pandemia, el encierro, algunos meses que se ha tenido en diferentes ciudades.
Todo esto ha traído incertidumbre, tal vez una falta de esperanza, depresión en algunas personas, tal vez luto en familias si se ha muerto algún ser querido a causa de la pandemia. Muchas situaciones difíciles que nos podemos preguntar, ¿será esto permanente? ¿Cómo va a estar mi vida? Tal vez tu vida espiritual ha sido afectada, tal vez tu vida emocional ha sido afectada y nos preguntamos, ¿podrá venir algo diferente? ¿Podrán mis sueños ser realidad? ¿Podrá esa promesa que el Señor me hizo un día hacerse realidad en mí? Y yo pensaba que esos de repentes de Dios, esas obras sobrenatural de Dios ocurre cuando hay periodos de oscuridad, cuando hay caos que tal vez humanamente decimos ya no se puede hacer nada o la situación está perdida. Puede haber caos en nuestra vida personal, en nuestra vida emocional, caos en nuestra familia, caos en nuestra ciudad, en nuestra nación, y ahí esas situaciones son especiales para que Dios obre milagros de repentes de Dios, situaciones inesperadas donde Él interviene. También, por ejemplo, situaciones de temor, situaciones de ansiedad, donde muchas veces vienen pensamientos o el enemigo nos hace ver que nada va a ocurrir, que todo está perdido. Y ahí es cuando Dios obra, Dios puede obrar. O, por ejemplo, Dios obra cuando estamos tal vez en una vida de superficialidad, en una vida donde ha habido un acomodamiento religioso. Hemos hecho lo mismo por años, ir a la iglesia, regresar, somos cristianos, pero no ha habido algo que realmente nos eleve a otro nivel, donde realmente Dios obre y veamos la sobrenaturalidad de Dios, veamos lo que es Dios capaz de hacer, el Dios de los milagros. Entonces yo hoy quiero compartir esa experiencia, especialmente para motivar tu fe, especialmente para motivarte que hay algo más, que Dios puede obrar, que Dios puede sorprendernos, que Dios puede abrir puertas que han estado cerradas, que Dios puede manifestarse en una forma especial y en una forma sobrenatural. Y hoy quiero compartirte 3 pasajes de la palabra del Señor donde la situación era caos, donde la situación era falta de esperanza, donde la situación era oscuridad y tormenta, y cómo Dios obró. Y quiero que abras conmigo la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo número 12, y vamos a estar leyendo los versos 7 y 8. Y dice la palabra del Señor: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿En qué situación estaba Pedro? Pedro estaba en la cárcel. Dice la palabra del Señor que el rey Herodes estaba llevando a cabo una persecución a la iglesia primitiva, y habían encarcelado a Pedro y a Jacobo lo habían matado. Entonces habían tomado a Pedro y lo pusieron en la cárcel con el objetivo de matarlo el día siguiente. Dice que era la época de la Pascua, era la época en que venían las personas a Jerusalén, venían de las aldeas, de los pueblos vecinos, y el plan que tenía Herodes era sacar a Pedro después de la fiesta y matarlo a la vista pública, ¿verdad? Era una persecución a los apóstoles. Entonces, como tenía que esperar y lo tenía encarcelado, dice que lo puso en un calabozo, en una cárcel de adentro. Además de ponerlo en la cárcel, dice que lo rodeó con 4 grupos de 4 soldados. Tú puedes leer eso al inicio de ese capítulo 12 de Hechos. Y además de eso, dice que lo ató con cadenas y estaba él custodiado en la cárcel.
O sea, aparentemente ya no había esperanza. Era una sentencia de muerte. El día siguiente lo iban a matar. Estaba rodeado en la cárcel por 16 soldados. Estaba encadenado. ¿Qué esperanza podía tener Pedro? Aparentemente ya no se podía hacer nada. Pero ese pero es maravilloso. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es algo maravilloso. Hay un poder cuando la iglesia clama. Hay un poder cuando la iglesia ora. Hay un poder cuando el pueblo de Dios se une a clamar al Dios vivo y verdadero. Milagros suceden. Prodigios suceden. ¿Y qué fue lo que sucedió? Aquí nosotros podemos ver en el verso 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. De repente, déjame agregar esto, de repente, inesperadamente, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¡Qué maravilloso! En medio de que ya no había esperanza, el ángel del Señor se aparece, resplandece una luz y tocó a Pedro y le despertó y le dijo, levántate, y las cadenas se cayeron. Las cadenas, ¿dónde estaban los guardas? Ni cuenta se han de haber dado. Ni cuenta se dieron cuando el ángel vino a sacar a Pedro, y dice que las puertas se abrieron, las puertas de la cárcel. ¡Qué maravilla! Eso ha impactado mi corazón, porque para Dios no hay nada imposible. En esta situación ya no se podía hacer nada. Era imposible que un ser humano llegara y abriera todas las puertas y quitara las cadenas de Pedro. Sin embargo, Dios envió su ángel. Y yo hoy quiero retarte a creer en milagros. Quiero retarte a creer que hoy, en el año 2020, en el 2020, Dios puede obrar con milagros, con maravillas. Dios puede enviar sus ángeles. Dios puede abrir puertas que están cerradas. Dios puede romper cadenas, tal vez no cadenas literales, pero tal vez cadenas de pecado, cadenas de maldad, cadenas de injusticia. Dios puede abrir lo que está cerrado y Dios puede obrar maravillas. Entonces yo no sé, Pedro era un hombre que estaba acostumbrado a ver la sobrenaturalidad de Dios. Era uno de los discípulos de Jesús. Pero yo creo que muchas veces nosotros puede ser que nos estanquemos, que nos acostumbremos a la vida como la llevamos. Pero Dios quiere manifestarse con visitación sobrenatural como de repente. Y dice que cuando de repente aparece el ángel, entonces le dice, Pedro, levántate, sígueme, ciñe tu manto. Las puertas se abrieron y salieron completamente. Y ahí afuera el ángel dejó a Pedro y Pedro llegó a la casa donde estaban orando. Que por cierto, ellos ni podían creer lo que estaba sucediendo. Un gran milagro. Y amadas, estamos en el tiempo de grandes milagros, estamos en el tiempo de prodigios y maravillas como nunca. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero hay otro evento donde se manifiesta un de repente de Dios. Y quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo número 2, versos 2 y 3. Hechos 2, 2 y 3. Y vamos a ver qué dice aquí la palabra. Dice en el verso, que desde el verso 1, Hechos 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mira qué maravilla esto. Aquí dice, de repente aparecieron lenguas como de fuego. Ahora vamos a ver cuál es la realidad. ¿Qué estaba pasando? Los discípulos estaban
tristes. Los discípulos estaban tristes porque Jesús había sido crucificado, después resucitó y los estuvo visitando por 40 días. Pero dice que después fue en el capítulo 1 de Hechos, dice que fue llevado al cielo. Y un ángel dijo, este mismo Jesús que fue llevado al cielo, ustedes lo verán, que va a venir de regreso en las nubes. Era una promesa maravillosa, pero yo creo que pudo haber tristeza en el corazón de todos aquellos discípulos, seguidores de Jesús. Y nos dice la palabra que 120 decidieron esperar, porque Jesús les había dicho, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y esos 120 fueron al aposento alto, estaban a la expectativa de que algo iba a venir, de que algo iba a suceder en medio de la ausencia de su amado Señor. Y esa es la expectativa que nosotros debemos de tener en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la prueba a nuestra fe. Debemos de estar pendientes de que algo va a suceder. Yo no quiero dejar de tener expectativa de que mi Dios va a obrar. Y aquí nosotros podemos ver que ellos estaban reunidos y de repente vino un viento recio, dice la palabra, y dice que se aparecieron lenguas como de fuego. El fuego es figura del poder del Espíritu Santo. Y cuando se derramó, ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Vino un poder sobrenatural sobre ellos, con la promesa que Jesús había dicho, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Todo este derramamiento sirvió para darles fortaleza, sirvió para que un Pedro que era cobarde se pudiera convertir en un hombre firme en la fe, en un líder de la iglesia primitiva. Pero todo sucedió en un de repente. En un de repente esas mujeres o esos discípulos que tal vez salieron huyendo cuando Jesús fue apresado, tal vez ese Pedro que negó al Señor, tal vez estaban acostumbrados a una vida, ¿qué te dijera yo?, superficial, a saber que Jesús estaba con ellos, ver los milagros. Pero algo sucedió en medio de esa forma habitual, de esa monotonía, si te quiero decir así, cuando de repente vino el Espíritu Santo. Y yo quiero hoy transmitirte esa fe, que estamos en un tiempo de reto, pero de gloria. Viene un avivamiento maravilloso. Dios nos va a usar poderosamente. Dios quiere usarnos con dones, con prodigios, con maravillas. Sí, a ti mujer que estás escuchándome, tal vez eres amas de casa, tal vez tienes a tus niños, tal vez haces los quehaceres del hogar, tal vez eres una maestra, pero sabes una cosa, Dios nos usa así como estamos, personas regulares, comunes y corrientes como eran los discípulos. Dios nos usa cuando Él se manifiesta y de repente Él nos visita, de repente hay un toque en nuestro corazón, de repente Él hace que veamos su gloria para salir de la rutina. Qué hermoso ese de repente. Pero hay otro de repente sorpresivo que sucedió a los discípulos. Y ve conmigo, por favor, al libro de Marcos en el capítulo número 6. Vamos a leer el libro de Marcos en el capítulo número 6 de los versos 47 al 49. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Nos habla de Jesús cuando Él llega a la barca donde están los discípulos. Pero dice aquí, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y Él solo en tierra, Jesús solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué fue lo que pasó acá? Los discípulos habían recibido una gloria porque habían visto cómo Jesús alimentó a los 5,000, eran más de 15,000 porque 5,000 eran solo los hombres, esa multitud, y habían visto la gloria del Señor. Y entonces en un momento el Señor les dice, váyanse en la barca,
vayan al otro lado del lago y allá nos vamos a juntar. Pero dice que él se fue a orar, se fue y dice que de lejos los estaba viendo. Entonces ellos salieron aproximadamente a las 6 de la tarde y dice que estaban remando y estaban navegando toda la noche. Y empezó un viento recio, iban más o menos a la mitad del mar de Galilea, empezó un viento, había oscuridad y dice que en la cuarta vigilia de la noche Jesús se apareció caminando sobre las aguas. Qué tremendo eso, porque ¿por qué esperó hasta la cuarta vigilia de la noche? ¿Por qué esperar hasta que el proceso ya iba bastante avanzado? Y esto a mí me da tanto gozo, porque nuestro Dios es el Dios que no pierde ninguna batalla. Nuestro Dios es el Dios que llega en el tiempo exacto, pero nunca llega tarde. Pero muchas veces Él permite que pase la cantidad de la noche, que haya oscuridad, que haya vientos, que haya tempestades, porque Él se quiere manifestar en una forma sobrenatural a nuestra vida. El Dios que llega en el momento exacto, pero muchas veces ese momento exacto es el último momento, cuando tal vez hemos perdido la esperanza, cuando tal vez hemos dicho a nuestra mente, han llegado pensamientos que nos dicen, ya no se puede, ya no vale la pena, ya se perdió la oportunidad, ya la promesa que Dios te había hecho no se va a llevar a cabo. Ahí aparece el Señor. Y esto me gusta a mí muchísimo, porque dice la palabra que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. El Cristo que se aparece sobrenaturalmente, el Cristo que vio cuando ya estaban perdiendo las fuerzas, cuando ya tal vez estaban diciendo, ¿quién nos va a encontrar aquí? Más o menos a las 3 de la mañana, cuando la oscuridad es profunda, la parte más oscura de la noche. Ahí fue donde el Señor se manifestó. Y yo quiero decirte que esto también fue, de repente se apareció Él caminando sobre las aguas, dice la palabra. Y dice que quería adelantárseles, y cuando ellos lo vieron dijeron, es un fantasma. Pero ¿qué les dijo el Señor? Ten ánimo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice que cuando Él subió a la barca se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. El Señor quiere manifestarse a nuestra vida, amadas, en una forma sobrenatural. Yo no sé cuál es el reto que estás viviendo. Tal vez es un reto en tu matrimonio, tal vez es un reto en tu hogar, tal vez con tus hijos, tal vez con tus finanzas, tal vez con tu salud. Y tal vez has esperado mucho tiempo y tal vez parece que estás entrando en la época más oscura, en la cuarta vigilia de la noche, donde aparentemente ya no hay esperanza, donde todo es oscuridad. Pero ahí es donde Jesús se quiere manifestar, porque nuestro Dios no ha perdido una batalla. Y a mí lo que me gozo acá es que el Señor, desde el monte donde estaba orando, los estaba viendo. Dios está viendo tus lágrimas, Dios está viendo tu necesidad, Dios está viendo que puede ser que estés fatigada ya, que las fuerzas se hayan perdido, tal vez que tu fe está flaqueando, se está debilitando, pero quiero decirte que nuestro Dios es un Dios de grandes sorpresas, es el Dios que todo lo tiene planificado y todo lo tiene bajo control. Y cuando Él caminó sobre las aguas, los discípulos dijeron, es un fantasma, ¿quién es? Que eso no nos pase a nosotros, que nunca perdamos la expectativa de la sobrenaturalidad de Dios, que Él puede cambiar corazones, que Él puede abrir puertas, que Él puede hacer que los enemigos caigan derrotados en su nombre. Él es el Dios de los milagros, Él es el Dios de las maravillas, el Dios de las nuevas fuerzas. Y si algo el Señor ha ministrado este año en mi vida, es
la sobrenaturalidad de Dios, es la expectativa de que mi Dios es un Dios de milagros y mi Dios se aparece y obra en el tiempo menos esperado. Yo no sé, pero si tú sabes, pero yo quiero compartir cómo el Señor obró maravillas en nuestra vida, en nuestra familia. Después que mi hermano, a finales del año 2019, uno de mis hermanos fue diagnosticado con cáncer de páncreas, donde el diagnóstico era muy difícil, donde los médicos daban muy poca esperanza, donde en sí la naturaleza de la enfermedad era, el diagnóstico era, aquí terminó todo, era para muerte, era esta enfermedad es demasiado difícil. El Dios Todopoderoso se aparece, se manifiesta un día por medio de una visión que mi hermano tuvo. Da el Señor una promesa y sabes una cosa, se pasó todo el proceso, se pasó el proceso de quimioterapias, de tratamientos, de procesos, de oración, de lágrimas, se pasó todo el proceso, pero ya después de 10 meses, en medio de una gran operación, Él se manifiesta, los cirujanos ven en una forma milagrosa cómo parte del tumor había desaparecido, cómo otra parte estaba seca y la otra parte fue muy fácil sacarlo. Una operación que dijeron iba a ser complicadísima, se hizo mucho más fácil. El Dios de la gloria había cumplido su promesa, como en un de repente, en una manifestación, en una confirmación de la manifestación sobrenatural, entendiendo que Él es el sanador, entendiendo que su poder no ha pasado. Mi hermano menor, Vinicio, es completamente sano, fue declarado 100% sano de cáncer de páncreas. Los mismos médicos asombrados que su caso se sale de las estadísticas. ¿Por qué sucede esto? Porque Él no ha perdido su poder, porque Él es capaz de manifestarse, porque Él es capaz de hacer milagros, porque Él es capaz de dar vida. Cuando el hombre, cuando la ciencia ha declarado muerte, cuando la multitud ha dicho ya no hay esperanza, el Señor se manifiesta en una forma especial, en una forma sobrenatural. Entonces, esos son los de repentes de Dios, esos son los de repentes. Eso a mí me emociona, eso a mí me impide vivir en una vida religiosa, en una vida de costumbre, en una vida aburrida, porque yo sé de un Dios que tiene la última palabra. Yo sé de un Dios que se manifiesta cuando yo menos lo espero. Yo sé de un Dios que es capaz de cambiar mi lamento en alabanza, mi tristeza y mi luto en gozo. Es el Dios de las maravillas, es el Dios que nos dio vida en medio del decreto de muerte que había por enfermedad. Es el Dios que se apareció. ¿Cómo es esto? Un ángel se aparece en la cárcel cuando Pedro iba a morir, cuando ya todo estaba declarado, cuando estaba rodeado de soldados y encadenado. Un ángel se aparece de repente y lo hace libre. Cuando los discípulos estaban tal vez tristes y a la expectativa de qué iba a suceder, porque su maestro, su Señor había sido llevado al cielo, de repente se aparece un viento recio y lenguas repartidas como de fuego, el poder del Espíritu Santo que revolucionó a la iglesia primitiva. Cuando los discípulos estaban pensando que se iban a hundir, que ya no había esperanza, que ya estaba muy oscuro, que ya ningún guardacostas los iba a ver, de repente Él se aparece caminando sobre las aguas. Hoy, mi amada, yo te quiero inspirar a que le creas a Dios, a que creas que Él es el Dios de la última palabra, a que creas que Él es el Dios obrador de milagros en el año 2020 y para iniciar el 2021. Milagros Él hará. Prodigios Él hará, maravillas Él hará, y eso nos hace clamar, eso nos hace orar, eso nos hace adorar, eso nos hace creerle a Dios. Fíjate que hablando de los de repentes de Dios, los de repentes de Dios, la manifestación inesperada de Dios rompe rutina.
Rompe la rutina que tal vez por años hemos tenido. Los de repentes de Dios ocurren muchas veces en medio de la prueba, en medio de la noche más oscura. Ocurren los de repentes de Dios. Los de repentes de Dios rompen la tradición religiosa. Cuando tú experimentas esas intervenciones de Dios, es imposible que te quedes viviendo religiosamente. Es imposible que tu vida continúe siendo superficial, porque has conocido a Dios en una forma sobrenatural. Mi pregunta es, ¿esperamos que Dios se mueva o vivimos en una forma conformista? Diciendo las cosas tienen que ser así, van a continuar así, mi hogar tiene que continuar así siempre. O esta enfermedad la he tenido siempre, la tuvieron mi abuela, la tuvo mi madre, ahora la tengo yo. ¿Y qué se va a hacer? O falta de trabajo, bueno, todas las puertas se me cierran. No, nosotros no podemos ser personas que nos conformamos si tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso. Yo hoy te hablo que Dios nos quiere dar un espíritu, un carácter guerrero para pelear y saber que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. ¿Qué es un de repente de Dios? Déjame, ya estoy casi terminando, pero quiero definir, es cuando Dios actúa sobrenaturalmente. Es cuando Dios hace algo inesperado. Es cuando Dios hace algo cuando ya no hay esperanza humana. Es cuando Dios se mueve en medio del caos, cuando Dios se mueve en medio de las situaciones más difíciles. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos habla la historia del rey Josafat, cómo vinieron enemigos numerosos en contra de Judá. Y él le dijo a Dios, Dios, no hay fuerza humana en nosotros. No podemos vencer esta situación, estos ejércitos, estos enemigos, pero a ti volvemos nuestro rostro. A ti volvemos, a ti que eres el Dios que tiene dominio en los cielos y en la tierra. Señor, si hay ataques, si hay plagas, si hay situación difícil, tú tienes el control. Y Dios le manda una palabra por medio de un siervo y le dice, no hay para qué peleéis vosotros en esta batalla. La lucha no es vuestra, la lucha es de Dios. Estad quietos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que ellos reciben la palabra, se humilla Josafat y todo Judá se humillaron delante de Dios y empezaron a adorar a Dios. Con los levitas levantaron un cántico de adoración, y cuando ellos levantaron un cántico de adoración, dice que los enemigos empezaron a pelear unos contra otros y entre ellos mismos se mataron y fueron derrotados. ¡Qué maravilla eso! ¡Qué maravilla es esto! Que mientras adoraban, mientras oraban, mientras se humillaban, Dios obró y los enemigos fueron derrotados. Ese de repente de Dios mientras se levanta adoración. Yo te digo una cosa, amada. No dejes de levantar adoración, no dejes de clamar al Dios Todopoderoso, no dejes de creer, porque Dios te va a sorprender como me ha sorprendido a mí este año. Dios nos va a sorprender como personas, como familias, como ciudad, como nación, porque Él es el Dios de lo inesperado, el Dios de los milagros inesperados. Entonces, yo quiero decirte que el 2020 es año de repentes. La pandemia paralizó, vino de repente, pero luego vino cambio de planes, de repente. En nuestra familia planes cambiaron, fue de repente. Luego milagros, el milagro de mi hermano fue de repente de Dios, fue algo maravilloso. Puertas abiertas de repente, lo que Dios está haciendo. Ahora, para terminar, quiero decirte cuál es el resultado de experimentar los de repentes de Dios, la manifestación sobrenatural de Dios. En primer lugar, Él nos quiere dar una experiencia sobrenatural. Nuestra vida no va a ser la misma, una experiencia sobrenatural. A través de eso vamos a conocer a Dios en otra dimensión. Ya no la dimensión de años, es conocer a Dios y saber quién es Dios. Conocerlo en otra dimensión. Las circunstancias normales cambian. Lo que nosotros pensamos que siempre
ha tenido que ser así, eso va a cambiar cuando tú conoces al Dios de los imposibles. Cuando tú conoces el de repente de Dios, vas a decir no a la costumbre y al conformismo, no a quedarme estancado, no a una vida mediocre, porque mi Dios es sobrenatural. Y el tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de los milagros no ha pasado. Hoy yo quiero que me acompañes a orar. Yo quiero hoy, a través de el Señor me daba este mensaje esta semana. Es algo que yo me he gozado, me he regocijado, ha sido una experiencia personal, pero mi objetivo es inyectarte fe. Mi objetivo es motivarte a que tengas fe y que puedas experimentar al Dios para quien nada es imposible. El Dios que se manifiesta aún en el último momento. Él nunca llega tarde, Él llega a tiempo y Él quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Mi amada, acompáñame a orar en este momento. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque eres el Dios de los milagros, eres el Dios de las maravillas, porque conocemos tu carácter, Señor, que tú nunca llegas tarde, tú llegas a tiempo, pero muchas veces, Señor, tú permites que aún nuestra barca navegue en la cuarta vigilia de la noche, en medio de oscuridad y tormenta, pero tú te quieres manifestar, tú quieres decirnos, no temas, yo estoy contigo, yo tengo control de la circunstancia, yo le voy a decir a este viento y a esta tempestad que pare en mi nombre. ¡Qué maravilla, Señor! Padre, gracias por esos de repentes, gracias por esas manifestaciones sobrenaturales. Gracias, Señor, porque aunque no entendemos en el momento la tormenta, sabemos que tú tienes el control, que tú tienes la última palabra. Yo te pido por cada mujer que está escuchando en esta noche, Señor, que tal vez la circunstancia se ha hecho difícil, que tal vez el problema, la crisis se ha salido de control, pero no se ha salido de tu control. Yo te ruego que haya una manifestación sobrenatural de sanidad, de liberación, de provisión, de puertas abiertas. Señor, que se cambie, Señor, el lamento en alabanza, que se cambie, Señor, la escasez en provisión, que se cambie, Señor, la enfermedad en salud, Señor, la tristeza en gozo. Padre, haz una obra maravillosa, manifiéstate, Señor, como el Dios maravilloso, el Dios de los milagros. Hoy te pido que por favor envíes tus ángeles a hacer una obra sobrenatural, que tus ángeles cambien las mentes que tengan que ser cambiadas, que tus ángeles abran, Señor, puertas de cárceles, Señor, que tus ángeles, Señor, den nuevo ánimo a los creyentes, así como fue, Señor, con la vida de Pedro. Gracias, Señor, por esas manifestaciones maravillosas y sobrenaturales. Gracias, Padre, por tu cuidado y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué maravilloso poder compartir. Y yo te quiero decir, tal vez alguien te invitó y tal vez nunca has recibido a Jesús como tu Salvador. Es tan importante, es el primer paso para experimentar toda esta riqueza maravillosa del Señor, es tenerlo en tu corazón como tu Salvador personal. Yo quiero invitarte, si tú nunca lo has hecho, que hoy cierres tus ojos y vamos a hacer esta oración. Puedes repetir después de mí: Señor Jesús, en esta noche yo te doy gracias. Gracias porque yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te pido perdón, te pido que me limpies, que me laves, que me transformes. Yo te recibo como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias a la pastora Wendy García, muchas gracias a la iglesia Casa de Amor por esta invitación. Les amo y un abrazo desde Chicago. Bendiciones.
Qué hermosa palabra el Señor nos ha traído en labios de nuestra querida pastora Brenda Bravatti. Ha sido una gran bendición el poder escuchar la palabra del Señor. Yo te exhorto, mi hermana, a que esta palabra no la dejamos caer en tierra, que esta palabra podamos nosotras cada día estar rumiándola. Porque la palabra del Señor es nuestro alimento y como dice la palabra del Señor también nos exhorta a que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. Así que vamos a ser hacedores de la palabra que el Señor nos ha regalado en esta hermosa noche. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, pero antes de despedirnos, quiero invitarte a que este 25 de diciembre, escucha bien, este 25 de diciembre a las 5 de la tarde, tú te reúnas con toda tu familia y no dejes de ver el especial de televisión de Casa de Amor, en donde están participando nuestros niños, nuestros jóvenes, con el motivo del nacimiento de Jesús. Así que no te lo pierdas, estén atentos porque va a ser de gran bendición para ti y para toda tu familia.